Fátima del Rosario. ¿Quién es Mercedes? Servicio Gustavo Barral. Listo, gracias. Andrea, ¿iniciamos? ¿No apareció mi pantalla? Unos instantes y se quitó. No sé qué. Sí, con esa. Perdón. Entonces, ¿iniciamos? Sí, por favor. Ok, listo. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al quinto Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Tlaxcala 2021. Estaré a cargo de la moderación de esta mesa número 1, titulada Batallas Culturales. Estamos abriendo el turno vespertino de esta primera jornada del Congreso y es para mí, bueno, un placer estar aquí y acompañar 5 trabajos de investigación que a continuación se presentarán. La agenda del Congreso está algo apretada, es deseable contar con algunos minutos para comentarios y preguntas y abrir el diálogo con nuestros ponentes y asistentes, por lo que les pediré que sean muy cuidadosos con los tiempos a nuestros expositores. Tendremos por ponencia exactamente 15 minutos. Por favor, pongan sus cronómetros y yo también pongo los míos y, bueno, no me odien si los interrumpo, pero bueno, de antemano una disculpa. Entonces, bueno, estamos listos, ya vamos sobre el tiempo. Para comenzar, quisiera darle la palabra a nuestra primera ponente, Viviana Citlalmina Cortés Arias. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y estudiante de maestría en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad. Su ponencia se titula Bajo la enramada, permanencia, cambio y agencia en los usos sociales de la práctica dancística musical Yoeme, del venado y los pascolas. Adelante, Viviana, ¿estás por acá? Viviana, ¿anda por acá o no? Si no, podemos continuar y le doy la palabra al siguiente ponente. Ok, bueno, para no gastar el tiempo. Ok, entonces continuamos con... Está Diana Nayeli Vilchis García. Diana, ¿andas por acá también? Sí, estoy, pero justamente estoy pasando mi PowerPoint para poderlo transmitir. O sea, entonces, ¿puedes pasar al siguiente igual ya después de ese? Va, sí, Es buenísimo. que como no me pude conectar en la computadora, estoy en el celular. Perdón. Ok, no hay problema. Entonces, bueno, para seguir, bueno, más bien para iniciar la mesa, le doy la palabra a Gabino Giovanni Velázquez Velázquez. Él es licenciado y maestro en Geografía por la UNAM, docente de la licenciatura en Arqueología en la ENA y en la licenciatura en Antropología en la UNAM. Su presentación se titula Paisaje Patrimonio, clave en la lucha contra megaproyectos, donde nos hablará del paisaje como una instancia patrimonial y un elemento fundamental para resistir a la reorganización espacial que ofrece el capital. Gabino, Giovanni, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Voy a compartir lo que es la pantalla con la intención de que pues, vean un poco guiándome, ¿no?
Bien, creo que sí, ya se ve. Sí, muy bien. Ok, bueno, antes que nada agradecer precisamente a los asistentes a este congreso, a esta mesa. Y bueno, un poco para tampoco llevarme mucho tiempo en ese sentido, quisiera brevemente pues abordar un tema que me parece interesante y sobre todo en el ámbito de la misma geografía, donde está el paisaje como un concepto que está siendo recurrido bastante, ¿no? Obviamente, en el mismo sentido, en diferentes disciplinas, sin embargo, bueno, partiendo desde la geografía, pues precisamente está tomando esa importancia actual y por lo mismo, pues me parece fundamental abordarlo desde un punto de vista que yo he trabajado, que es precisamente la cuestión sobre los megaproyectos, las resistencias indígenas y bueno, todo esto en relación mismo al proceso espacial y territorial que implica el propio desarrollo del capital. Entonces, bueno, el título, como bien lo pueden observar, es precisamente Paisaje Patrimonio. No es, digamos, una palabra fija, al final de cuentas está en constante construcción, sobre todo cuando lo comparamos con otro tipo de conceptos como paisajes patrimoniales o los paisajes culturales, pero bueno, esa es la palabra un poco para diferenciarla de otro ámbito. Y bueno, rápidamente, en esta imagen, que seguramente ustedes pueden ver, me sirve un poquito más como metáfora, como un aspecto que es de Carl Nebel, una imagen que, entre otras cosas, pues nos habla ya de un paisaje, ¿no? De paisaje en el sentido, pues a lo mejor más conocido, más utilizado por las ciencias sociales y obviamente por las artes plásticas, ¿no? O las artes visuales, pensando que el paisaje inicialmente tiene relación a dos palabras, o más bien una palabra que es país, pero llevándolo precisamente a la cuestión de la pintura. Entonces, esta imagen me sirve como metáfora precisamente para señalar que, bueno, si lo vemos un poquito más a detalle, veremos precisamente que es la entrada del general Winfield Scott a México, allá por los años de 1847, es una litografía de Carl Nebel y Adolphe Ayón, donde pues al menos me sirve precisamente para plantear dos visiones del paisaje. Una, la del autor, que precisamente refleja un acontecimiento particular, pero también pues, el paisaje social que en ese momento, pues, digamos, podríamos pensar que la población de la Ciudad de México pues contemplaba. Y no solo cualquier población, sino una que en su momento resistió a esta batalla, ¿no? Entonces vemos precisamente en esta pequeña miniatura, pues a una persona, sobre todo de clase baja, levantando una piedra, que fue lo que derivó precisamente en una rebelión durante la Ciudad de México durante esos años. Entonces me sirve un poquito para señalar que el paisaje puede ser precisamente esta parte de la rebelión, un poco de resistencia, y sobre todo que al final de cuentas es una parte fundamental en la resistencia misma de los territorios, de los pueblos, de las comunidades. Y bueno, básicamente partimos de un concepto que, bueno, a grandes rasgos lo planteo de esta forma, o lo planteamos junto con otro compañero, que nos habla precisamente de una interpretación y representación intelectual del entorno material e inmaterial, es decir, no existe por sí mismo, y más bien es una construcción social que parte inicialmente de unas percepciones del situarse, ¿no? De un sujeto que se sitúa en un cierto lugar y que a partir de los elementos sensoriales, incluyendo la vista, incluyendo el oído, incluyendo los mismos sentidos externos, bueno, la voz, todo, pero precisamente puede, a partir de eso, iniciar un proceso de reconocimiento, además de la percepción, iniciar un proceso de reconocimiento y comprensión de los elementos que articulan ese paisaje, pero finalmente la intención del paisaje es que lo puedan representar conscientemente en función de las preguntas y las intencionalidades que guarda, ¿no? No es neutral, ni apolítico, no es nada más una descripción física o cultural, es más bien una cuestión, pues, precisamente donde se van configurando históricamente una realidad espacial y cotidiana, mediada sobre todo por relaciones de género, clase, etnia, ¿no?
Eso es en relación al entorno. Esta definición me sirve un poco para hacer sobre todo una diferenciación a lo que podríamos llamar la patrimonialización del paisaje, sobre todo cuando hablamos del paisaje que justo desde una vía institucional precisamente se plantea un tipo de concepto, un tipo de uso y sobre todo una institucionalización, ¿no? En ese sentido, desde esa postura que es la patrimonialización, que bueno, diferentes instancias internacionales y nacionales seguramente lo plantean, el problema en esto es que radica únicamente en la protección de la belleza, ¿no? O bien en la preservación o restitución del aspecto, pero nuevamente sigue estando esta parte del aspecto, pues a lo mejor histórico, pero al final de cuentas relacionado precisamente a lo estético y a la belleza, ¿no? Y por lo mismo se señala que son paisajes que merecen ser objeto y reconocimiento y tutela. Para nosotros, bueno, para mí, en el caso de esta investigación, precisamente el paisaje implica más, ¿no? No solo lo estético, no solo la pintura, sino implica los sentidos y obviamente implica también lo que el sujeto conscientemente está reinterpretando de su entorno en el que vive. Y bueno, nada más un poco para señalar, diferenciarnos, estos procesos de patrimonialización, pues más bien, digamos, surgen desde un ejercicio hegemónico de ciertas fuerzas, sobre todo estatales, pero también de diferentes aspectos privados, como las empresas, los corporativos, que precisamente su intención, digamos, es diseñar o imponer determinados sentidos de la realidad, ¿no? En ese sentido, facilitan, recrean, producen y reproducen prácticas y discursos eficaces en la penetración de subjetividades ciudadanas, ¿no? Esa definición la obtengo de Ivana Joffre, una arqueóloga precisamente que está estudiando cómo en ciertos lugares, sobre todo en Argentina, en algunas regiones, pues precisamente está este proceso de patrimonialización muy fuerte, respaldado o llevado a cabo sobre todo por las empresas transnacionales mineras, ¿no? Entonces, cómo ellas mismas van creando esta visión estética de un cierto paisaje para rescatarlo, para recuperarlo, pero por el otro, pues crean otro tipo de paisajes, ¿no? Y en ese sentido, partimos ya una vez definido esto que planteamos, señalamos que así como existen estos paisajes que diversas instituciones, como lo menciono, intentan, pues sobre todo, poner dentro de una lista o llevar a cabo procesos, pues, de cuidado, de resguardo, pues hay otros paisajes que precisamente quedan a la deriva y que no son conceptualizados incluso como paisajes, ¿no? En ese sentido, planteo como los paisajes del capital, que básicamente pues estamos viendo paisajes residuales o también los llamamos paisajes de barbarie, ¿no? Es decir, todos estos aspectos, todos estos paisajes que el mismo capital va reproduciendo en su lógica de acumulación y con ello, pues si bien los incorpora algunos, pues muchos son precisamente para la destrucción o bien para afectar a otros en pro de un beneficio pues privado, ¿no? Y al respecto podemos señalar que con este mapa del Atlas de Justicia Ambiental, ustedes pueden encontrar muy bien en internet poniéndolo estas referencias, pues tenemos un panorama mundial pues un poco lleno de conflictos, ¿no? Sobre todo, pues, conflictos por el agua, conflictos por la tierra, conflictos por los bosques, entre otros, ¿no? Sobre todo por los bienes comunes, donde están involucrados, pues, diversos actores, ¿no? Entre los principales, pues, las propias empresas capitalistas, el Estado mismo, pero también, y obviamente un actor fundamental que hace contrapeso, las comunidades campesinas, indígenas, pero también las organizaciones urbanas, ¿no? Entonces tenemos un panorama que precisamente demanda una serie de reflexiones sobre cómo se están produciendo esos paisajes y sobre todo cuál es la lucha también de las poblaciones, de las comunidades, ¿no? Entonces, un poco para abonar sobre ello, pues vamos a seguir reflexionando y sobre todo mostrándoles en este caso, por ejemplo,
uno de tantos procesos de territorialización de la minería, lo cual no es que nada más inserte y ya, ¿no? Sino en principio cambian los procesos sociales, pero también, y como lo podemos ver aquí, pues los procesos físicos, ¿no? Es decir, el paisaje físico, natural, pero también social, se va a estar modificando constantemente por, pues, estas configuraciones que se van creando. Esto es solo un ejemplo de la minera Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, pero bueno, en México al menos tenemos más de 400 conflictos ambientales, que no todos son en relación a la minería, pero sí van creando pues estas conflictividades, sobre todo en la afectación a los paisajes tal cual los vemos, pero tal cual los interpretamos sobre todo, o las comunidades los interpretan, y el daño que éstas se ven asociadas sobre todo a los espacios físicos, culturales, ya lo hemos hablado, pero también los sagrados, ¿no? Los paisajes que podremos identificar que son parte de la propia identidad de los pueblos, más allá de la vista, ¿no? O más allá de este entorno físico material en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos ahí un ejemplo muy claro de estos procesos, que no son los únicos, evidentemente, pero es algo ilustrativo. Y bueno, en ese sentido, hablando también de paisaje, podemos incluir y llevando a otro tipo de escala, pues precisamente a través de los mapas que nos ayudan a ver cómo estos se están reorganizando. Al final de cuentas, un megaproyecto o esos grandes proyectos de desarrollo e infraestructura, pues básicamente no están aislados, ¿no? Se articulan. Y esto es algo importante de analizarlo, de verlo, porque muchos de las comunidades o pueblos, pues evidentemente su observación no solo es a un elemento pues aislado, sino ven precisamente pues un poco a escalas un poco más grandes, ¿no? Por lo mismo, la ayuda de los mapas, que incluso en el ámbito del paisaje, digamos, el estudio, en el caso de ciertos autores, pues plantean que los mapas son uno de los primeros paisajes que se empiezan a utilizar para darle identidad a un país, ¿no? En este caso, los mapas nos sirven para demostrar cómo se va articulando estas fases y estos desarrollos del capital, y obviamente insertos dentro de una lógica territorial que va a estar configurando y transformando estos paisajes, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el estado de Morelos, los megaproyectos que existen ahí. Uno de los más, digamos, conocidos es precisamente el gasoducto, ¿no? Que, bueno, está ahí presente con una resistencia aún fuerte de los pueblos zapatistas que viven en la región, ¿no? Pero además tenemos, y yo solo como ejemplo, no voy a profundizar en ello, no es el tema en sí mismo, pero tenemos, por ejemplo, todos estos grandes proyectos de articulación territorial, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, donde pues ahorita está en proceso un proyecto que a la vez pues no es el proyecto en sí lo que impacta, ¿no? Sino más bien toda la articulación que se está creando producto de ese proceso, ¿no? Incluyendo el desarrollo inmobiliario, el crecimiento de granjas porcícolas, eólicos, entre otros proyectos que básicamente se están articulando y que eso está transformando, pues en este caso, algunas regiones de la península de Yucatán, ¿no? Con una resistencia igual comunitaria, ¿no? Y bueno, la pregunta en todo caso es, ¿por qué resiste la población a estos grandes proyectos si no los conoce, entre otras cosas, ¿no? O bien tiene algunas referencias de ello. Y para ello, pues empezamos a concebir que el paisaje, cómo insertar el paisaje en la movilización social, o por qué insertarlo sobre todo, ¿no? Y si bien el paisaje y las características del paisaje son importantes, ¿no? Como patrimonio, precisamente por estas tres nociones, y puede haber más, evidentemente, como argumento clave para conocer la dimensión cultural del territorio, ok, perfecto, está muy bien, herramienta para gestión sostenible de los recursos y desarrollo de los territorios, perfectamente, y activo turístico para nuevas reterritorializaciones, ¿no? Muy bien, sin embargo, esta visión pues sigue estando en una lógica más institucional, más de la gestión, y más evidentemente en la cuestión estética, ¿no? Dejando de lado otros paisajes que
pues se les quita su protección o no se defienden, no se cuidan, ¿no? Precisamente porque hay otros intereses de por medio y por ciertas razones no cumplen con pues estos estándares, ¿no? Que se plantean desde otras escalas globales inclusive, ¿no? Queda un minuto. Muchas gracias. Y bueno, rápidamente para... Bueno, rápidamente... bueno, se salió la pantalla, pero lo que mostraba precisamente es que justo Cherán, en el territorio yaqui, de los yaquis precisamente de Sonora, o bien en el caso del Tren Maya, pues precisamente se están gestando, o se han gestado precisamente procesos que en trabajo de campo, en pláticas con la gente, en incluso documentos y poemas, ¿no?, de los mismos comunitarios, pues precisamente plantean que una de las principales afectaciones es esta modificación al paisaje, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros, desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva que estamos trabajando, el paisaje es esta primera instancia en que los pueblos, las comunidades ven trastocados sus territorios, ven trastocados su identidad inclusive, y sus procesos culturales evidentemente, y por lo tanto responden de ciertas maneras, ¿no? Ya sea con discursos como la defensa del territorio, defensa de la vida, pero en principio, digamos como hipótesis en este caso, el paisaje, lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, al estar siendo modificado, o al menos al tener la amenaza de la modificación, es un detonante para la movilización social. Entonces, bueno, hasta ahí lo quisiera dejar, y bueno, al final si hay un comentario, pues quisiera pasar nada más un breve texto que me parece fundamental en ese sentido. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabino, Giovanni. Muy interesante pensar en el paisaje como un elemento a considerar. Seguramente habrá comentarios al final. Les invito a todos que en el chat vayan poniendo sus comentarios. Yo los voy reuniendo para armar una serie de diálogo al final de las ponencias. Por ahora le voy a dar la palabra a Marta Janet Martínez Camacho. Ella es licenciada en Consultoría Jurídica y licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Puebla y ha colaborado con instituciones como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional Electoral. Nos presenta la ponencia el día de hoy titulada Estado, necesidades y posibilidades de protección jurídica de las expresiones culturales tradicionales de los nahuas de San Miguel Sinacapan, Cuetzalan, Puebla. Un enfoque desde los derechos humanos. Adelante, Marta. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como comentaban, vamos a platicar de las expresiones culturales tradicionales que se dan en San Miguel Sinacapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla. Desde 1960 se ha visto avances en esta temática en cuanto a protección de propiedad intelectual perteneciente a pueblos indígenas, con la celebración de diversos dispositivos legales. Es así como en 1982 se celebran las disposiciones tipo OMPI-UNESCO para leyes nacionales, misma que sirve como un referente para los estados partes al momento de ir legislando esta temática ya internamente en sus países. En 1994 se da un fuerte movimiento en lo que es pues la República Mexicana. Se da una exigencia a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde básicamente las exigencias eran el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. Este conflicto derivó en los acuerdos de San Andrés Larraín-Sar en 1996. Y en el plano internacional, en el año 2000, se celebra el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, y por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se crea el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Nuevamente, en lo que es internamente en nuestro país, se da una reforma importante en el 2001, una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Para 2011 se celebró la reforma en materia de derechos humanos, que fue un precedente para homologar nuestra legislación a nivel internacional.
A partir de este periodo se empiezan a dar diversos casos de apropiación cultural indebida de productos, o bueno, básicamente pues bordados pertenecientes a pueblos indígenas. En el 2015 se da la apropiación de los bordados de la comunidad Mije de Santa María Tlahuitoltepec. En 2016 Nestlé hace una apropiación cultural indebida estampando tazas conmemorativas con bordados pertenecientes a Tenango de Doria Hidalgo. En 2017 también se da un suceso con una comunidad en Aguacatenango, también se da una apropiación cultural indebida a sus bordados básicamente. Y es a lo largo de todo esto que ponemos el supuesto de la legislación y los casos de plagio que se han dado a lo largo de la República en estos periodos, propiamente en la comunidad de San Miguel Sinacapa. Esta comunidad se encuentra en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, perteneciente a la Sierra Nororiental del estado. Tenemos acá lo que es el municipio, la cabecera municipal es la ciudad de Cuetzalan, y la Junta Auxiliar de San Miguel Sinacapan está a 20 minutos en transporte público de la cabecera. Se eligió esta comunidad porque es referente local al ser una cuna de artesanos. Es la comunidad más arraigada y la que sigue conservando diversas expresiones culturales tradicionales. Bueno, acá esta vendría siendo la cabecera de Cuetzalan del Progreso y esta es la explanada de San Miguel Sinacapa. De primer momento quisimos definir qué es una expresión cultural tradicional. Entonces, no existe como tal una definición concreta, pero varios autores y diversos organismos internacionales coinciden en que una expresión cultural tradicional es una forma tangible o intangible, o la combinación de ambas, exponente de la cultura tradicional de conocimientos tradicionales y que se transmiten de generación en generación. Cuenta con 3 características importantes. Debe ser transmitible de generación en generación, ya sea de forma oral o por imitación. Debe de verse reflejada la cosmovisión. Esto quiere decir que se vea reflejada la identidad, la cultura, las creencias y los valores de ese pueblo indígena. Y bueno, igualmente debe ser tangible, intangible o una combinación de ambas. Tuvimos de primer momento pues, el acercamiento con los pobladores dentro de la comunidad, a través de metodologías de investigación acción participativa, y a través del diálogo de saberes, junto con la población, fuimos identificando a las familias y a los artesanos propiamente dentro de la comunidad. Se fueron desarrollando diversos talleres y grupos focales para ir identificando puntualmente las expresiones culturales que se hacen dentro de la comunidad y ir diferenciando cuál encuadra en este concepto como expresión cultural tradicional. Tuvimos el acercamiento igual en lo que es pues sus hogares, sus talleres, y fuimos prácticamente en esa parte de acompañamiento para ir teniendo todo el panorama de lo que se realiza en la comunidad. Igualmente tuvimos acercamiento con Indautor para ir delimitando este concepto e ir identificando en colectividad. De las diversas expresiones que realizan dentro de San Miguel Sinacapan, hay expresiones que generan a base de madera, son tallados a madera, collares hechos con semillas de la región, diversos bordados en diversos materiales, ya sea una blusa, una bolsa, un servilletero, hacen atrapasueños, pero también tienen una carga importante en cuanto a las danzas que reflejan el día de su fiesta patronal, que es el 29 de septiembre. Vemos también que hacen diversos productos con fibra de jonote, y bueno, esto pasa a formar parte también de su vida diaria. Aquí tenemos un claro ejemplo de qué consideramos una expresión cultural y qué no podríamos encuadrarlo en este concepto, y también qué no podría protegerse bajo ese concepto. Del lado izquierdo, pues una artesana de pulseras, denota ahí toda su innovación, su creatividad, al entrelazar diversos colores y generar diversas formas. Pero del lado derecho tenemos una artesana también de fajas. Ella la realiza a través de una técnica ancestral denominada telar de cintura. Entonces, aquí podemos ver claramente la diferencia de qué podremos considerar una expresión cultural tradicional. La faja es parte representativa de su vestimenta tradicional y es un elemento de identidad para la comunidad náhuatl. Los elementos de la vestimenta tradicional de los nahuas, acá los tenemos identificados.
En el caso de las mujeres, pues es el huipil, la maxtahua, la blusa bordada, y las naguas, ya sean negras cuando es un evento de gala, o blancas cuando es la vestimenta de día a día. En el caso de los hombres, pues se consta del calzón, de la camisa de labor, el cotón y el sombrero. Aquí también vemos reflejado que los productos que realizan con la fibra de jonote lo ocupan para su vida diaria, forma también parte de su identidad, y es necesario este tipo de expresión para la comunidad náhuatl de San Miguel. En cuanto a la transmisión de conocimientos y la libre determinación como pueblo indígena, lo que ellos realizan es que a partir de la impartición de talleres en la telesecundaria Tetzitzilin, ellos van transmitiendo los conocimientos propiamente de la comunidad a través del taller de bordado, del taller de telar de cintura, del arte en cera. Y todos estos conocimientos son difundidos y fomentados por la radio comunitaria Sinaca. Esto lo hacen en español y en náhuatl. Entonces, de esta forma, la comunidad se ha organizado para darle continuidad y ir dejando ese legado de conocimientos a las nuevas generaciones. Junto con los artesanos, se generaron diversas propuestas en colectividad. Ellos valoran más el precio y la calidad que la cantidad. Se pretende que de forma organizada se constituya una cooperativa, ligado a eso, pues un reglamento de artesanías local, una base de datos, un manual y un museo artesanal que refleje todas estas expresiones. También una casa del artesano donde ellos cuenten con las herramientas necesarias y el espacio para trabajar. Todo esto en un ambiente de respeto y pues atrayendo a la juventud para que pueda continuar esta transmisión de conocimientos y mantener ese rescate cultural, que no se pierdan este tipo de expresiones. Lo que ellos prefieren es decirle no a los intermediarios por la cuestión de que son los principales enemigos hasta cierto punto al momento de que ellos comercializan y respetan también sus expresiones culturales tradicionales. Dentro de las formas actuales de protección de STs en México, pues está contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, que pues bueno, todos gozamos de los derechos humanos contenidos en esa Constitución, así como las garantías para su protección. Dentro del artículo 2 está considerado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Ellos tienen derecho a autogobernarse bajo las figuras sociales, económicas, políticas que ellos consideren. Y bueno, el artículo 4, pues el derecho a la cultura como un derecho humano. También se ha tenido avances con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la Recomendación General 35/2019, sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. Hay que tener en cuenta que esto va ligado al principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y el principio pro persona, ya que un derecho humano existe mientras pues otro se mantenga, pero si se afecta a uno, se afecta a varios. Igual tenemos otras formas de protección, como es la indicación geográfica o la denominación de origen, y bueno, este concepto como tal de expresión cultural tradicional, con las nuevas reformas en la Ley Federal de Derechos de Autor, pues ya se tiene contemplado. Inicialmente pues platicábamos de algunos casos de plagio o bueno, apropiación cultural indebida por algunas personas jurídicas o empresas propiamente. En este caso pues están cometiendo competencia desleal, o se puede encuadrar también como una infracción administrativa, una infracción en materia de comercio o un delito propiamente. Entonces, bajo estas leyes podemos encuadrar pues y acudir a un procedimiento contencioso administrativo. Esto nos llevaría, en dado caso, que como sea la resolución, si no es favorable, pues se puede seguir peleando mediante un recurso de revisión, ya sea ante la autoridad que emitió el acto, el INPI o el INDAUTOR, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya en dado caso también se podrá llegar a un tribunal colegiado de circuito o ya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es importante llevarlo a la práctica porque actualmente no existe jurisprudencia o tesis aislada que le diga a la autoridad cómo actuar ante este tipo de asuntos. Entonces es necesario, si se da este supuesto, acudir ante los tribunales. También la Fiscalía General de la República, de forma oficiosa, tiene la obligación de seguir los delitos en materia de derechos de autor cometidos por personas jurídicas. Desde que
produzca o venda una persona jurídica algún producto sin la autorización del autor, por las obras contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, pues está encuadrando en este supuesto de delito. Hay que tener en cuenta que desde las primeras instancias hay que fundamentar bien nuestra petición. Con el párrafo 339 de la sentencia de Rosendo Rodilla Pacheco, el expediente varios 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Convención de Viena, los artículos constitucionales de la Constitución Federal y las reglas o principios de Ruggie. Esto en pos de los derechos humanos. Para finalizar, me gustaría comentar que identificamos algunas deficiencias en el marco regulatorio de protección de las expresiones culturales tradicionales. Falta un marco normativo robusto que garantice la protección de intangibles provenientes de pueblos indígenas. La omisión de las autoridades de no perseguir de oficio los delitos en los que incurren personas físicas y morales, nacionales y transnacionales, perjudica a los indígenas artesanos. Y falta un mecanismo que controle efectivamente el uso y aprovechamiento de expresiones culturales tradicionales de pueblos indígenas, pues se lesiona sus derechos culturales, colectivos y humanos. Pero también consideramos que es la oportunidad ideal para que se tome en cuenta la protección local en concordancia a la libre determinación de pueblos indígenas. Todo esto en razón a que realmente haya una efectiva garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para pueblos y comunidades indígenas. Pues de momento sería todo. Agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Marta. Vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Angélica Navidad Morales Figueroa, que ya estaba por acá desde hace rato. Ella es maestra en Historia y doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro. El trabajo que hoy nos presenta se centra en las tensiones políticas, económicas y culturales que se han generado a partir del reconocimiento y registro de marcas colectivas artesanales. El título de su ponencia es Procesos de patrimonialización purépecha de Michoacán. Adelante, Angélica, 15 minutos, por favor. Angélica, ¿estás por ahí? Listo. Perdón, sí. ¿Sí me escuchan bien? Súper bien, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, gracias por la presentación y por la invitación. Voy aquí a compartir la pantalla. A ver si ustedes me dicen, por favor, si se ve. Voy a tratar de ir muy rápido porque tengo una presentación muy larga, pero voy a hablar de este tema que son los procesos de patrimonialización en la región purépecha de Michoacán, en la región lacustre, porque pues ustedes saben que la región lacustre es muy grande, es una zona muy grande, pero nos vamos a referir a la zona lacustre, que es donde se encuentra el lago de Pátzcuaro y algunos de los principales pueblos que se consideran turísticos de esta región, entre ellos, bueno, no sé si ustedes los conozcan, ¿verdad? Pero como cabecera tienen Pátzcuaro y hay otros pueblos como Cuanajo, está acá Iguazio, ¿sí? Es una zona pues de mucho turismo. Pareciera que está incluso pues protegida por la policía y por las guardias, ¿verdad? Y bueno, en este territorio se han llevado a cabo desde el año 2000 pues las políticas de patrimonialización, pero sobre todo el reconocimiento de pueblos mágicos, ¿sí? Los pueblos mágicos que se ven inmersos, esta política pues se ve inmersa también en medio de estas tensiones que existen en el espacio y en el territorio económico, político y social, donde se pelea por el oro verde, que es el aguacate, la violencia y el narcotráfico, los procesos de capital cultural como procesos identitarios y de tradición milenaria frente a los procesos de patrimonialización y los cambios de tipo global que se han registrado. Bueno, Michoacán también es un estado de mucha violencia, ¿verdad? Ustedes saben que en estas épocas del año 2000 hacia
el 2012, ¿verdad? Fueron procesos muy violentos los que se vivieron en Michoacán, además de los del reconocimiento, pues estaban ahí metidos muchos cárteles, entre ellos aquí los caballeros templarios y otros tantos que violentaron mucho el Estado durante este periodo. Y el gobierno pues quería dar otra cara de Michoacán, quería mostrar que todavía se podía viajar a Michoacán y que podía pues considerarse esos pueblos maravillosos como Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Erongarícuaro, en una ruta que se llamó la Ruta Don Vasco, que tiene pues allá sus antecedentes históricos en ese lago, ¿verdad? En ese lago de Pátzcuaro, y que pues iba a ser la cara del turismo durante el gobierno de Felipe Calderón y después de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y que continuaron, y bueno, que continúan hasta el día de hoy como tratando de dar una cara ante la violencia. Bueno, en estas políticas internacionales de reconocimiento, pues tenemos realidades y procesos muy complejos, entre ellos un turismo internacional, un capital extranjero, procesos nuevos de trabajo, violencia y narcotráfico, turismo y todo lo demás. Pátzcuaro pues va a ser esta región donde se va a presentar todo un proyecto, ¿verdad? Para llevar a cabo pues una política de reconocimientos, de patrimonializaciones, que no solo va a incluir este pueblo, sino también otros de estas zonas como Uruapan, Tzintzuntzan, Cuanajo, Quiroga, ¿sí? Y que va a ser una ciudad central para la economía de la región, de esta región lacustre, de esta zona lacustre, y que va a estar conectada además a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, para llevar a cabo procesos de reconocimiento de la cultura, pero también de las expresiones, sobre todo artesanales, y que fueron pues la base económica de muchos pueblos desde tiempos de la colonia y que lo siguen siendo ahora, ¿sí? Bueno, este es un mapa satelital de la región de Tzintzuntzan, ¿verdad? Que aquí pues alcanzamos a ver que es uno de los pueblos que colinda, y Tzintzuntzan pues va a ser muy importante porque tiene además allí sus yácatas, las yácatas del Imperio Purépecha, y pues va a ser un centro importante en estos reconocimientos como pueblo mágico, ¿sí? Bueno, ¿qué más se reconoce durante todo este proceso que les digo que empieza en el 2000 y que continuó a lo largo de 2 sexenios, ¿verdad? Pues la Noche de Muertos en Pátzcuaro como patrimonio intangible de la humanidad, como obra maestra del patrimonio intangible en el 2008. La Ruta Don Vasco, que va a ser una serie de pueblos que se van a interconectar y donde se va a reconocer el patrimonio histórico, cultural, de artesanías, ¿sí? De todos estos pueblos. El reconocimiento, pues, está muy bien si los pueblos no hubieran protestado por estos procesos, donde ni siquiera les preguntaron si estaban de acuerdo o no. Aquí están este festival que acaba de pasar hace unos días, ¿verdad? Creo que fue entre ayer y antier el festival de Zacán, pero en el cual, pues en este marco, ¿verdad? Se reconoce la pirecua como parte de estos procesos de patrimonialización, sin preguntarles a los purépechas si estaban de acuerdo en en estos reconocimientos o no, y sobre todo las formas en las que se llevaron a cabo estos procesos, ¿sí? La comida también se patrimonializó en el 2010, ¿verdad? Bueno, y en sí, todos los las partes históricas, esta, por ejemplo, que está en Tzintzuntzan, ¿verdad? En el museo, que a lo mejor ustedes conocen, el Museo
de tradición artesanal ancestral, ¿sí? A ver, aquí sí, si quito a ver si se ve mejor, ¿sí? Y la tradición como un elemento identitario de reconocimiento, ¿sí? Se reconoció a Santa Clara del Cobre por el cobre, ¿verdad? Y a otros pueblos. Total, que ya se tenían, pues por ahí para el 2015 que estaba yo dando un recuento de mi investigación, pues ya se habían reconocido arriba de 100 marcas colectivas, ¿verdad? Colectivas artesanales, que en todo el estado con estas marcas colectivas artesanales, que no solo son artesanales, también hay de alimentos y de otros productos, pues se iba a diseñar toda una estrategia para dar a conocer a Michoacán, que tenía tantas cosas bellas y no solo la violencia, ¿sí? Bueno, pues entonces de aquí estudiamos algunos casos para especializarnos en qué estaba sucediendo con estas dichosas marcas colectivas y este tipo de reconocimientos, ¿sí? De aquí son muchas, hay mantas, ¿qué más? Vegetales, también hay pues alfarería, ¿verdad? Bueno, una serie de marcas colectivas y de artesanías muy bonitas que el gobierno se dio a la tarea de reconocer como una marca colectiva, a veces sin preguntar, a veces sin reconocer el trabajo de todos, pero pues con algunos que estuvieran de acuerdo, pues ya era suficiente para llevar a cabo estos procesos de patrimonialización y de uso de marcas colectivas. Algunos pues ni se enteraron, ¿verdad? Otros no se enteraron. Bueno, hubo también políticas para levantar los pisos, para tumbar lo que ya no hiciera falta en estos pueblos, como aquí en Tzintzuntzan, ¿verdad? Metieron retroexcavadoras, no nomás aquí en el piso, sino también allá en las yácatas, para reconstruir una de las yácatas de manera pues rápida, ¿verdad? A que no se tardara, porque la política y la economía va más avanzada que pues el respeto a la cultura. Y entonces así se levantó el piso, se hicieron las carreteras, ¿verdad? Estas carreteras para que entrara el turismo a como diera lugar y bueno, sin pensar en las consecuencias, ¿no? De convertir en un desierto el lago de Cuitzeo, ¿sí? Y bueno, estas problemáticas pues nos llevan a pensar en los retos, en las permanencias que tenemos en las comunidades, ¿verdad? ¿Qué está pasando en cada caso? En la alfarería de Tzintzuntzan, por ejemplo, que fue uno de los casos que estudié, pues a los alfareros allí se les obligó con esta marca colectiva, por ejemplo, a publicar el precio de sus productos y ponerlos pues, en los tianguis de forma oficial, ¿sí? Con precios muy bajos de 10 pesos, de 25 pesos, ¿sí? Todo esto lo tenían que hacer así porque ya pues eran la marca colectiva y el Estado decía que se pusieran de acuerdo en el precio y el precio se tenía que respetar como se establecía, ¿sí? Y entonces pues se empieza a dar otro manejo de las mismas artesanías. El mueble tradicional de Cuanajo también pasó por este proceso, se hizo la marca colectiva. Esta pues mueble tradicional tiene que competir con los muebles que hay ahí en Cuanajo de plástico, ¿verdad? O de otro tipo, y pues los precios del mueble tradicional pues son muy altos comparados con los que existen allí en el mismo pueblo, hechos de plástico o de otros materiales. Entonces ellos pues tienen que hacer, ¿verdad? Otros productos para salir adelante de la economía, ¿sí? Hacer otros productos como estos, algunos floreros o algunos servilleteros más pequeños, piezas más pequeñas, y dejar estos para los concursos, nada más para los concursos. Los de Cuanajo además tienen que defender el territorio que ya no, que mucho de este territorio de Cuanajo ya no les pertenece. Los aguacateros, los del aguacate se han metido a los cerros, han tumbado los pinos y se han sembrado los aguacates por todos lados y ellos ahí tratan de sembrar pinos que luego los aguacateros se los queman o se los tumban, ¿verdad? Además de amenazarlos y eso también pasa en estos pueblos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que también
pues son pueblos que no tienen mucha educación porque el Estado pues no les apoya para pasar de la primaria al 72%, por ejemplo, en el caso de Guanajo, de los casos que estudiamos, pues los artesanos apenas llegan a la primaria o saben leer y escribir, mientras que muy pocos llegan a la secundaria o o a la secundaria o pasan a la preparatoria, ¿no? Entonces, a pesar de estas políticas, pues esto no mejora la educación de estos pueblos, pero sí pasa a otros, pues a otros procesos. ¿Voy bien de tiempo? Sí, voy bien de tiempo. Perdón. Quedan 2 minutos. Ah, muy bien, sí. Entonces, este otro caso, el del cobre martillado, pues es paradigmático, ¿verdad? Porque pues ustedes saben que el cobre se hacía de manera artesanal, pero ahora, pues, ¿qué pasó? Que hubo una transformación en Santa Clara del cobre y pasó a ser industrial, ¿sí? O sea, los artesanos pasaron de ser artesanos de su casa o del patio de su casa a grandes talleres, ¿sí? A talleres donde ya se utilizan máquinas, grandes sopletes, estos productos gigantescos se van en miles a los Estados Unidos sobre todo, ¿sí? Y parece que ya no es artesanal, entonces parece que ya es una fábrica y trabajan por un salario. Pero el gobierno les dice que sí son artesanos, ¿sí? El gobierno les sigue diciendo, ustedes son artesanos, ustedes síganle trabajando, ¿verdad? Pero pues ellos saben que son asalariados que ganan por toda una jornada de trabajo 200 pesos. Aquí vemos a las mujeres. ¿Qué les ha quedado a las mujeres? Pues hacer un poco de joyería, pedacería de cobre y con eso ir construyendo sus piezas más pequeñas, porque ya pues con los talleres no se puede competir. Otras han tratado de impulsar negocios propios de joyería de cobre, ¿verdad? Otros intentan sobrevivir ante los talleres que todavía existen, estos talleres más tradicionales, ¿sí? Y el sombrero de Cuanajo igualmente pasa a procesos de capitalismo completamente donde ya los artesanos trabajan a destajo por las piezas, ¿verdad? Se utilizan máquinas, grandes camiones para llevar el sombrero, ¿sí? Y tenemos aquí un caso de las mujeres de Santa Cruz, este caso también paradigmático, donde ellas se organizaron y a pesar de que sí se han peleado porque tienen dos organizaciones, pues han tratado de salir adelante enseñando a sus hijas, vendiendo sus productos, ¿verdad? Y bueno, otra es la pasta de caña de maíz, donde prácticamente existen 4 o 5 que trabaja en la pasta de caña de maíz. El gobierno no hace nada por impulsar este trabajo de la caña de maíz en Pátzcuaro, pero los concursos pues siguen adelante. Los artesanos en Michoacán se enfrentan también a la competencia china, ¿verdad? Y sigue adelante toda una campaña pues sí, de producción artesanal, pero también de patrimonialización, donde vemos que los indígenas no salen de sus necesidades básicas, ¿sí? De alimentación, de escuela, que no cambian sus estados de pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a continuar porque el tiempo es breve. Le quisiera dar la palabra, si está lista, a Diana Nayeli Vilchis García. Ella es estudiante de 8º semestre de la licenciatura en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está muy interesada en el estudio del textil indígena y procesos de apropiación cultural y nos va a hablar de categorías como etnomoda y moda étnica, entre otras problemáticas vinculadas con la comercialización textil. Su ponencia se titula Los agentes implicados en la apropiación cultural sobre el textil indígena en Aguatenango, Chiapas. Nayeli, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ay, ¿cómo hago eso? Voy a...
¿Sabes cómo compartir pantalla en el celular? No. ¿No te aparece el botón de compartir pantalla como por abajo en medio? Es de No. color. Ah, ya. Sí. Sí. Sí, gracias. Sí. ¿Sí están viendo mi pantalla o no? No, todavía no. Ay, no. O si gustas mandarla al correo y yo la comparto. Ah, va. Sí. Es PCI.internacional. Todo en minúsculas. A ver. Ya se estaba compartiendo la pantalla. Ah, ya se estaba compartiendo. Ay, perdón. Sí. Ya. Listo. ¿Sí se ve bien? ¿O Sí, se muy ve? bien. No, Pero sí se ve en el orden correcto. Esa es mi duda. se ve bien. Ahorita se ve perfecto la pantalla negra con el título. Sí, se ve muy bien. Vale, gracias. Adelante. Disculpen por los problemas técnicos. Muchas gracias por aceptar mi ponencia. Y bueno, ya empecé. Los agentes implicados en las prácticas de apropiación cultural sobre el textil indígena en Ahuacatenango, Chiapas. La presente ponencia tiene como objetivo analizar cómo diversos agentes sociales lucran con textiles indígenas en México a través de estrategias de marketing enfocadas en el uso de discursos incluyentes como comercio justo, yo hice tu ropa o moda étnica. Sin embargo, esta retórica oculta en ocasiones plagios parciales o totales de prendas que de manera artesanal elaboran las comunidades indígenas. En la presente ponencia retomaré las dinámicas que he estudiado en mi trabajo de campo en la comunidad de Ahuacatenango, Chiapas. Este poblado, ubicado en el sureste mexicano, se encuentra en un punto medio entre San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza y cuya lengua principal es el sectal. Una de las múltiples problemáticas sociales que enfrenta la comunidad es la desvinculación o desinterés por parte de la cabecera municipal, materializándose en la falta de recursos de diversos aspectos al ser un poblado que se encuentra en los límites territoriales, sumado a que culturalmente hay más cercanía con las poblaciones de los Altos de Chiapas. Entre las costumbres de Ahuacatenango, a las mujeres desde pequeñas se les enseña la labor de bordar. Aprenden a realizar prendas tanto para uso propio como para venta, teniendo distintos diseños para cada tipo de mercado, sobre todo prendas con inspiraciones florales. Por ejemplo, a las blusas comerciales se les denomina blusas chaleco o blusa chapaneca. Son elaboradas para el mercado turístico y son las que más se comercializan en el estado. El proceso de elaboración de las prendas va desde la selección de la materia prima, pasando por la confección, hasta la decoración de las mismas. Es importante recalcar que el proceso de manufacturación de las prendas es totalmente hecho a mano, debido a que las artesanas no utilizan patrones como se acostumbra en el diseño de modas, sino que miden las piezas con sus manos y brazos. De esta forma, desde la infancia se les va instruyendo en cómo elaborar la ropa de manera completamente artesanal, y es por eso que su tiempo de producción es más prolongado. Las mujeres acostumbran a bordar en grupos conformados por diferentes miembros de la familia, ya que en esta localidad la labor de bordar es mayoritariamente una actividad femenina, aunque he tenido la oportunidad de conocer a algunos hombres que también han aprendido este oficio. La labor textil dentro de sus unidades domésticas de estas mujeres es de suma importancia, ya que el índice de pobreza dentro de la comunidad es alto y por esta razón la venta de sus textiles es un ingreso monetario significativo. El realizar la labor textil en colectivo y a través de lazos de parentesco logra reforzar diversas dinámicas sociales dentro de sus unidades domésticas, así como dentro de la comunidad.
Por esto, la importancia de las prendas de origen artesanal en la vida comunitaria radica en que se trata de representaciones de lenguajes en sí misma, debido a que dichos sistemas indumentarios describen maneras de entender el mundo, relaciones con la naturaleza, entre otros elementos culturales como la cosmovisión e historia. Existe una especie de cacicazgo por parte de comerciantes chamulas en el mercado de Santo Domingo, en San Cristóbal de las Casas, debido a que les compran a través del regateo o en otras formas de venta que dejan sus prendas por consignación. Esta práctica se produce no solamente en este tipo de escenarios, sino en distintos tipos de mercados textiles, como boutiques, galerías, entre otro tipo de coyoteo, y es como llegan a circular las piezas hacia otros sectores de comercio. Otro conflicto que surge es el posible caso del extractivismo intelectual, cognitivo o epistémico con sus vecinas de Amatenango del Valle, debido a que copian el diseño de las blusas de Aguacatenango, generando inconformidad entre el artesanado de Aguacatenango, y en esta competitividad de mercado, su trabajo se sobrebarata, sobre todo porque Amatenango tiene la ventaja de estar sobre la carretera interamericana, siendo un punto turístico y por lo tanto un punto de comercio. La anterior problemática se da entre comunidades indígenas por parte de las mujeres de la comunidad vecina de Amatenango, a pesar de la pertenencia a distintos municipios. Aguacatenango tiene mayores similitudes culturales, como ya lo mencioné, con los Altos de Chiapas, como se mencionó en un inicio. Este tipo de cuestiones hace que las relaciones de parentesco entre ambas comunidades sean frecuentes. Es desde este punto donde empieza a surgir dinámicas extractivistas y de apropiación del bordado de Aguacatenango. Recordemos que el sociólogo Ramón Grossfogel denomina el extractivismo como el mecanismo que vincula en la división de trabajo, la explotación de recursos y materias primas en la periferia, con todas sus consecuencias nefastas para la vida. Es un saqueo y despojo que vemos desarrollarse desde la época colonial hasta el neocolonialismo neoliberal de nuestros días. La mutación del extractivismo económico en su expansión planetaria resulta evidente. Las formas del pillaje cognitivo epistémico y de la constricción de la existencia ontológica, además del desastre que ha sido provocado por la aceleración de recursos y materias primas, así como las imposiciones cada vez más violentas y genocidas de este capitalismo colonial, especialmente en el continente americano. Varios colectivos de mujeres trabajan en asociaciones con diseñadores, marcas locales o nacionales, instituciones, las cuales a través de redes sociales dan a conocer o manejan discursos que colaboran en conjunto con las artesanas para la elaboración de prendas. Sin embargo, ¿cuál es la problemática de que colaboren? Los precios finalmente muchas veces terminan siendo demasiado elevados a comparación a lo que suelen pagar al artesanado. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas, el performance del comercio justo se ha autorregulado, pagando al artesanado entre 20 y 25 pesos por hora, enunciado como un pago justo. En otros contextos, la demanda está precarizada aún más en la labor textil artesanal en el mercado, como es el caso de Santo Domingo, que el pago es por pieza y no por hora. Lo anterior está demasiado lejos de beneficiar realmente al artesanado, ya que se olvidan de las asimetrías históricas, los beneficios que giran alrededor de revender o coyoteo, las cuestiones sobre el capital simbólico cultural y las ventajas territoriales, etc. Los despojos que surgen por parte de los diferentes agentes del mercado textil por medio de la copia total o parcial del estilo y o diseño de las prendas, donde no reciben ninguna remuneración ni reconocimiento de sus prendas por diferentes sectores. El coyoteo o reventa, por ejemplo, lucra de diversas formas con los bordados de Aguacatenango, ya que la interacción económica se da de manera ventajosa por parte de este tipo de intermediarios, aunque no siempre la reventa ocurre de manera lasciva. Otro agente es el de la industria del fast fashion, quien con una dinámica de usar y desechar
la que resaltó los casos de plagio por parte de marcas transnacionales sobre los diseños de textiles indígenas en diferentes partes del mundo. En el caso de Aguacatenango, son 2 marcas las que se han apropiado de la imagen de los bordados, así como del diseño de las prendas de los pueblos indígenas. Un ejemplo de esto es la marca española Zara, con sus 3 plagios ocurridos desde el 2017 hasta el 2019, o la londinense Starmela en 2018. Ambas copiaron diseños de las blusas de Aguacatenango, además de tener un largo listado de plagios de otras comunidades del país. Por otro lado, el gremio académico textilero, quien investiga desde sus diversas disciplinas y en algunos casos ha creado proyectos donde trabajan con el artesanado, desde diversas comunidades bajo dinámicas etnográficas de acompañamiento, comercialización de los productos de enfocados para diversos mercados. También se reproducen dinámicas extractivistas a partir de la realización de trabajos académicos expuestos en foros, publicaciones, etc. Si no se da una remuneración o un agradecimiento de forma horizontal hacia las comunidades. ¿Cómo es posible inferir hasta ahora que los diseñadores nacionales e internacionales de forma directa o indirecta incurren en dinámicas extractivistas, ya sea justificado o a través de enunciaciones como inspiración o homenaje? Los sistemas indumentarios indígenas que han buscado para colaboraciones con el artesanado y bajo lemas nuevamente de comercio justo, aunque en la lógica final de la venta de las piezas los precios aumentan abismalmente, lo cual no se refleja en lo que se paga al artesanado por su colaboración. Con dinámicas también de salvadores blancos donde buscan mostrar cómo ayudan al artesanado de las comunidades con emprendimientos sociales, como tutelarles en proyectos de cooperativas, escuelas para el artesanado, o ser intermediarios que legitiman proyectos entre el Estado y el artesanado, con acciones paternalistas, así como extractivistas. Un claro ejemplo de esto es el proyecto de Original por parte de la Secretaría de Cultura. Desde una perspectiva antropológica, el fenómeno social de los agentes que denomino influencers textiles, personas que utilizan las redes sociales para realizar labores de divulgación que, lejos de ayudar al artesanado, con aquellas mismas enunciaciones terminan reproduciendo discursivas lacerantes de folclorización y exotización de las producciones artesanales textiles, así como de quienes las crean, divulgando ideas problemáticas que producen desigualdades sociales e históricas. El fenómeno de las y los influencers textiles en la era digital está íntimamente vinculado con proyectos gestionados por ONGs o por diversas iniciativas independientes o estatales con quienes estos influencers textiles llevan a cabo colaboraciones en las cuales se replican también prácticas paternalistas y colonialistas respaldadas por estas organizaciones. Por último, existen modos de adquirir, existen modos diferentes de poder adquirir los textiles elaborados por el artesanado de alguna comunidad indígena. Depende del tipo de consumidor o consumidora que parte de estos diversos factores como su condición social, contexto geográfico, económico, cultural, por mencionar algunos. Adquiriendo las piezas a través de diferentes medios, ya sean digitales, redes sociales, páginas de venta, grupos de venta, etcétera, intermediarios, que es el coyoteo, diseñadores o marcas, tanto nacionales como internacionales, mercado turístico o en el mejor de los casos directamente con el artesanado. A partir de este análisis, la presente ponencia busca generar reflexiones que brinden herramientas para erradicar violencias sistémicas, permitiendo a quienes adquieren este tipo de productos lleven a cabo prácticas y elecciones de consumo informadas. Los pueblos indígenas enfrentan un problema grave. Es indispensable plantear la búsqueda de soluciones hacia los derechos colectivos de estas comunidades en materia de derecho de autor y propiedad intelectual de los diseños que elaboran. Un escenario donde se ejecutan estrategias de apropiación y extractivismo cultural, así como de despojos propios de economías neoliberales afectando a las comunidades en diversos aspectos. Una de las principales problemáticas, como lo son
las prácticas de apropiación y extractivismo que giran en torno al tema de los textiles elaborados por las poblaciones indígenas es que debido a que las comunidades que se dedican a la elaboración de los textiles no han registrado sus diseños, lo cual permite que aparezcan prendas muy similares o inspiradas en sus trabajos, y también a la forma en cómo se comercian sus productos a través de intermediarios, coyotes, en los distintos sectores de la población, así como el aprovechamiento desmedido de la imagen de los textiles o elementos asociados a estos en el mundo de la moda o otros sectores. Se esperaba que con la nueva ley de salvaguarda de los conocimientos de cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, estas prácticas dejaran de atentar como identidades de la vida comunitaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero todo parece indicar que se busca legitimar prácticas que mercantilizan, exotizan, folclorizan los sistemas indumentarios indígenas y no dejan de ser extractivistas, pretendiendo salvar al artesanado a partir de tutelarles. Con la finalidad de lograr la capitalización de los recursos culturales, negándoles agencia para tomar sus propias decisiones, así como generando iniciativas y o proyectos desde sus contextos. Mi cuestionamiento es, ¿qué tan benéfico o perjudicial será para que estas poblaciones el realizar legislaciones, así como regulaciones sobre los derechos de autor en colectivo? ¿Cuáles serán las respuestas que formule el Estado? Ya que cabe señalar que la CNDH en su recomendación número 35 señaló 5 casos de los que nombran apropiación cultural, reafirmando al gobierno mexicano que dentro de su marco jurídico tiene las posibilidades de sancionar a quienes transgredieron por medio del uso sin la autorización de elementos culturales de diferentes comunidades de este país. Resulta sorprendente saber que la mayoría de las personas en la comunidad de Aguacatenango desconocen este fallo, ya que dentro de esos 5 casos hay 2 que son de Aguacatenango, que dio la CNDH. Ni las autoridades locales saben de esto, mucho menos el artesanado. Las pocas personas que saben les da miedo involucrarse a esta cuestión, ya que no tienen información suficiente para saber a qué se están enfrentando. ¿Dónde están todos estos agentes que lucran a través de las diversas formas con los bordados de Aguacatenango en estas situaciones que lo ameritan, bajo el discurso de comercio justo, así como enunciando trabajar en pro de las comunidades? Es como logran introducirse a las localidades, se apropian y o extractivizan la labor artesanal dentro de estas poblaciones. Una solución es la que busca establecer el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Informó que está trabajando en el registro de patrimonio cultural y mercado para proteger sus creaciones originarias de México. Se trata de un mapa en el que documentarán qué pueblos son los afectados, en qué modo y por quién, a fin de que esto sirva para investigar dentro del INAH y como fuente de información para futuras reglamentaciones. Mencionado por María Elisa Velasco del INAH en una conferencia en el 2018. Un claro ejemplo de agencia y reivindicación es el caso de Guatemala, con el Movimiento Nacional de Tejedoras, así como la Asociación de Mujeres para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, que se está organizando en colectivo de tejedoras en distintas partes de Guatemala, de los departamentos de Guatemala, para la protección hacia la autoría de los textiles se haga de manera legal, de modo que se realice una legislación donde sea el Estado el que regule y sancione a quienes incurran en plagios, quienes definen como apropiación indebida de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas como quien comete el delito, ya sea una persona individual o jurídica, privada o pública, o colectivos que hagan uso con propósitos comerciales, académicos, publicitarios, diversión, espectáculos, sátira o cualquier otra forma de explotación de los tejidos e indumentarias, símbolos y cualquier otra expresión de la identidad de los pueblos indígenas, sin su autorización o consentimiento libre, previo e informado del titular de los derechos. Estamos ya sobre el tiempo. Si puedes ya ir cerrando. Sí, de hecho yo voy a acabar. Okay, la perfecto. politización de las categorías de apropiación y extractivismo cultural pueden ser una vía para detonar reflexiones y cuestionar nuestras prácticas y elecciones de consumo, así como para dejar de ignorar que algunos asuntos tienen un trasfondo político. Por una u otra causa habíamos estado invisibilizándolos. Quizá una salida
sea reivindicar a los objetos sin hacer a un lado a las personas que provienen de estas sociedades culturales, evitando caer en las cosificaciones y el tokenismo. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli. Solo una pregunta. ¿Está Viviana Citlalmina Cortés? ¿Nos acompaña por acá? Creo que no logró conectarse. Bueno, no hay problema. Pues tenemos 2 minutos, bueno, 3 minutos, para algún tipo de pregunta, comentario de parte del público que nos acompaña aquí. Para nuestros ponentes, pueden levantar la mano o escribirla en el chat. Nos quedan 2 minutos, si fuera el caso. Podemos atender un par de preguntas, tal vez. A ver, Héctor, les pido que sean lo más concretos para poder avanzar. Entonces, le doy la palabra. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, excelentes ponencias. Efectivamente, la apropiación cultural se ha venido dejando ver por todos los pueblos originarios. Inclusive aquí en Papantla tenemos un problema con los voladores, ¿no? Esto ya se ha visto el problema con lo de la edad de la torre, con que marcaba que tenía 0 intereses. Por otro lado, nada más quiero felicitar a las exponentes, excelentes temas, me abrieron un poco más la amplitud del problema que se está llevando a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Ángela, adelante. Muy buenas tardes, saludos desde Perú. Mi pregunta es para la última ponente. Me pareció muy interesante su ponencia porque creo que la problemática que experimentan ustedes en México también la tenemos en Perú con muchas de nuestras manifestaciones culturales y materiales. Mi consulta, y es más que todo quisiera saber su opinión, ¿no? ¿Cuál cree que es su opinión? La diferencia, ¿no? El cruzar la línea desde lo que sería la difusión a esta difusión por diferentes actores sociales a través de redes sociales, etcétera, a lo que sería la apropiación cultural de estos, lo que ella mencionó como influencers culturales, ¿no? Influencers, ¿no? En el tema de los textiles, por ejemplo. Muchas gracias. Nayeli, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta. Y de hecho, sí conozco Perú y también entiendo estas dinámicas a través de etnografía digital, que pues por la pandemia es lo que más he estado haciendo. Y enfocado a tu pregunta, hay como varias cosas. O sea, porque una cosa es como el extractivismo cultural y epistémico y cognitivo, y también está la otra cuestión de apropiación cultural, que para mi trabajo de investigación quiero hacer esta diferenciación, porque a todo, para empezar, luego le queremos llamar apropiación cultural, y también está el caso del extractivismo, que dentro del análisis que he llevado haciendo durante estos 4 años de investigación, he aprendido que, por ejemplo, la mayoría de influencers textiles caen más en dinámicas de extractivismo que de apropiación. Cuando caen en dinámicas de apropiación es cuando se ficciona, como se llegan a ficcionar como si fueran de la comunidad o como personas indígenas o desde este tipo de vertientes. Y por ejemplo, en el extractivismo, obviamente, pues sí usan prendas o se respaldan con estos discursos de cosificación o tokenismo, porque quienes se visibilizan son ellos o ellas o ellas, a través de los sistemas indumentarios o a través de las imágenes de los pueblos indígenas. Entonces, quienes realmente adquieren capital simbólico y cultural y económico, en muchos de los casos, pues son ellos a través de prácticas extractivistas. Y pues espero haber contestado tu pregunta. Si no, cualquier cosa, si quieres te dejo mi contacto y lo seguimos platicando más extensamente.
Espero Claro que poder- sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo ahora pensaba porque este tema, yo ahorita estoy viviendo en el Valle Sagrado, soy del Cusco, soy de la ciudad del Cusco, pero estoy viviendo en el Valle Sagrado, que también está en Cusco, y se ve muchísimo de lo que tú dices de extractivismo cultural. Gente que viene de otras regiones, de otros países, y utiliza muchas de las manifestaciones como rituales propios y arman rituales en patrimonio arquitectónico y arman una serie de cosas que no corresponden a la cultura del Cusco, ¿no? Y a la cultura de nosotros los cusqueños y de la población del Valle Sagrado. Muchísimas gracias, ya no quito más tiempo. No, muchas gracias por tu comentario. Julia Reyes en el chat dice, para la licenciada Angélica Figueroa hay una duda. ¿Han hecho algo ante la situación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en cuanto a los precios que están imponiendo a las artesanías? Sería nuestra última pregunta. Adelante, Angélica. Bueno, la Secretaría de Economía, ¿verdad? Pues les dice que les ha apoyado. Ahora es el gobernador de Morena, este señor que era el secretario de la Secretaría de Economía. Entonces, él llevó a cabo todos estos procesos para la marca colectiva. No creo que se haya hecho mucho hasta ahorita. Ok, lamentable. Muchas gracias. Pues creo que por ahora ya estamos en el tiempo para no retrasar a la siguiente mesa. A las 17:45 en esta misma sala inicia la mesa 2, titulada De frente al virus SARS-CoV-2. Muchísimas gracias. En el chat varios han dejado sus datos, entonces para estar en contacto entre todos. Gracias, Nayeli, por ponernos tu correo. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por sus trabajos tan detallados, tan profundos. Les invito a que continúen por ahí y nos veamos próximamente en otros eventos o en el Congreso del año próximo. Muchas gracias. Buena tarde para todos y todas. Y 17:45 iniciamos. Gracias. Hola, ¿podrían prender si pueden su cámara para tomar una captura para que forme parte de la memoria del evento? Sería rápido. No suponencia es una presentación de libros. No es moderadora, es presentadora. Si quieres hacerlo, muchas gracias. Sería todo, muchas gracias. Sí, yo estoy en esa sala. Gracias, hasta luego. Ando moderando, cuídate.